¿Estás? ¿Qué tal? Bien. Bueno, a ver, no quiero que hablemos primero de la interna. Quiero de lo que quieras, dale. Sí, ya sé, a ver, de lo que es fundamental que vos como un hombre de la economía, de la política, ¿por qué es imposible después de tantos años haber ponerle un límite a los precios y haber mejorado el salario? Cuando hubo medidas, porque existieron medidas. Gran pregunta. Siempre es más fácil preguntar que responder, pero Por eso me dedico a esto. Vamos a reflexionar, ¿no? Yo hoy le decía a alguien charlando, hacía memoria, y le decía las ventajas y las desventajas de la edad. Que Perón, en 1952, lanzó la primera campaña contra el agio y la especulación. Ajá. Y te diría que desde entonces, 70 años... esa pelea está permanente, ha tenido distintos momentos, altibajos, etcétera, etcétera. Y eso se llama puja distributiva. Simplemente se llama puja distributiva. Vos fijate, si uno mira los números de la economía de hoy, estamos en un nivel de utilización de capacidad instalada de los más altos en muchísimo tiempo. Estamos en un nivel de trabajadores registrados que es récord. Tenemos el récord de trabajadores registrados. Estamos en un crecimiento, hoy leí que en lo que llevamos del año, la industria está en el 6 y pico de crecimiento, la construcción similar, etcétera, etcétera. La inversión, esta cosa que normalmente escuchamos de la oposición, decirle no hay inversión, qué sé yo cuánto, la inversión que se conoce del último trimestre es, creo que hay que ir a 1993 para encontrar un trimestre con ese nivel de inversión. Y sin embargo, tenemos una enorme cantidad de pobres, de indigentes. Si bien esos índices han mejorado, son tan horribles que uno a veces pierde, hasta queda como que es ridículo decir, en vez de 40 tenemos 36, porque 36 sigue siendo horrible, claro. Aunque uno no puede dejar de señalar que descendió. Que descendió. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque resulta que en junio era porque no teníamos reservas y porque por ahí renunciaba el presidente y por ahí vamos a tener una asamblea legislativa y venía la devaluación. En junio, anteayer, es un ratito, pensalo. Se hizo toda la operación de la apertura exportadora para posibilitar que liquiden la soja con un tipo de cambio preferencial. Eso permitió un importante ingreso de divisas. Hoy nadie está hablando en la Argentina en serio de devaluación. Si vos mirás las cotizaciones incluso de los operadores del dólar futuro, te vas a dar cuenta que todo el mundo es consciente de que hoy no está ni en el proyecto del gobierno, ni en las expectativas de los llamados mercados, de que eso esté por pasar. Los salarios decimos que están por detrás. Las tarifas están por detrás, el tipo de cambio está por detrás, y la emisión monetaria está por detrás. ¿Y entonces por qué suben los precios? Es como si fuera un fenómeno de la naturaleza, porque acá hemos empezado a hablar o nos hemos acostumbrado a hablar de la inflación como si fuera un fenómeno despegado de los otros factores. Sí. Tenemos que resolver el problema de la inflación. No, lo que tenemos que resolver es el problema de la puja distributiva para que se pueda resolver el problema de la inflación. Ahora, Carlos, y uno conoce de tu trabajo y de los debates que has dado adentro. Sí. Ahora, uno dice falta puja distributiva. No, falta puja distributiva, no. No, es que no. A ver, falta pelea, sí. Claro, digo, eso faltó decisión política. No digo del frente de todos, del presidente, porque la macro, como vos la describís, está muy bien. Y si no llega, la gente después va a votar de lo que le llegó, le dejó de llegar. Cierto, y ese es el gran problema. Claro. Estamos coincidiendo. A ver, nosotros hemos discutido esto en privado, así que los dos sabemos lo que piensa el otro. Sí. Y eso nos da una ventaja para que podamos charlar. Yo creo que efectivamente ese es el problema que no se ha podido resolver y que tiene que ver también con lo que para mí no es un dato menor, que son las relaciones de fuerza reales. Sí. Acá hubo una situación, yo a veces escucho decir, dejemos de hablar del pasado. No se puede dejar de hablar del pasado.
el gobierno asumió en diciembre del 2019 y la primera ley que sancionamos fue la ley de emergencia económica, porque la Argentina estaba en una emergencia total. Declaramos en estado de emergencia prácticamente todo. Emergencia económica, financiera, fiscal, previsional, sanitaria, educativa, medioambiental, todo. 3 meses después vino la pandemia, con todo eso lo que significó. Un año 2020 donde hubo que generar recursos que no existían para lograr combatir el problema que había. La Argentina ese año emitió muy por encima de todas sus posibilidades reales para con emisión poder resolver el problema de que hubiera camas, respiradores. Sí, claro. No nos olvidemos de todo eso. Y eso fue un esfuerzo enorme y se hizo muy bien. Pero eso tiene costo, no es gratis. Claro, no es gratis. Claro. Y cuando empezaste a sacar la nariz de eso, la guerra. Sí. Entonces, no se puede analizar esa situación si no tenés en cuenta todo eso. Yo te diría, si me quiero meter en filósofo, te diría que miro el mundo y en el mundo entero ganan las oposiciones. Sí. ¿Por qué? Porque la gente está enojada, con razón, porque hay todo un problema de que ha visto afectado su nivel de vida, sus condiciones elementales, sus derechos. Todo esto se ha erosionado de una manera tremenda y eso ha generado un problema político. Ha generado un problema político. Y la otra cosa que no podemos evitar de analizar es que esa bronca ha sido canalizada por la derecha. Sí. Vos fijate que tenés un problema. Más extrema. Más extrema, que tenemos un problema de que lo que le pasa al mundo y a los que habitamos en el mundo es culpa de esas políticas. Eso genera bronca y la bronca puede terminar materializando que vengan gobiernos que van a agudizar esta cuestión. Vos fijate que venimos de una elección en Brasil donde se ganó 51, ¿cuánto? Sí, 10, sí, muy poquito, 49 y pico. Algo. Es decir, si vos pensás que es una elección de 2, estás diciendo que... 50 millones de brasileños volvieron a votar a Bolsonaro. Muy bien. Increíble. Y la diferencia es mínima, es poquita. Entonces, Lula, cuando yo tuve el honor de que me inviten a formar parte de esa delegación que fue a verlo al día siguiente de la elección, y me dijo, mi primer responsabilidad tiene que ver con recuperar la convivencia democrática en Brasil. Y el otro día, Cristina, en el acto del agua, dijo lo mismo. El pacto democrático está como primera cuestión. Digo, estoy hablándote... Vos fijate cómo retroceder, qué luchas hay que volver a dar, Claro, ¿no? mirá Increíble. dónde estamos, porque resulta que un montón de cosas gravísimas vienen después, no es que desaparecen. No, pero claro. lo primero que tenemos que garantizar es el pacto democrático. Sí. La convivencia entre los argentinos, que podamos disentir y que no estemos viviendo esta cuestión de los que quieren eliminar a los otros. Sí. Estamos viviendo un momento dramático. Increíble. Increíble. Dramático. Te sumo una pregunta que quería hacerte de Marco Cittadini. ¿Cómo no? ¿Qué hace Marcos? Tanto tiempo. Okay, Carlos, pensando en el dinero, ¿no? en el Bill Metal, sos uno de los autores del aporte extraordinario de las grandes fortunas, que tuvo éxito y que se aprobó y que se pudo utilizar en un momento clave de nuestro país, con muchísima urgencia. Se está hablando mucho del tema renta inesperada, al menos lo hizo la vocera presidencial. ¿Cuánto hay en concreto de eso? Y, bueno, en todo caso, ¿cómo ves el panorama en diputados como para que se apruebe algo como eso? Yo creo que sería una gran cosa que pudiéramos avanzar en eso. Porque además es un tema que se está planteando en el mundo entero. La guerra y la pandemia han generado una agudización de la concentración de la riqueza y del aumento de la pobreza a nivel global. Vos no es que el mundo se empobreció. Cuando vos mirás la lista de los 125.000 millonarios principales, son más ricos que antes. Y del otro lado hay cientos de millones más de pobres. Entonces otra vez caes en que el problema que tiene el mundo entero tiene que ver con cómo se acumula y cómo se distribuye, que es la madre de todas las discusiones. Cuando nosotros planteamos el aporte solidario, también lo hicimos con aplicación de fondos para destinos determinados, teniendo en cuenta la situación extraordinaria que se estaba viviendo. Y creo que fue un éxito tanto en lo que se recaudó como en lo que se utilizó, porque esos fondos fueron a fortalecer programas esenciales que tiene la sociedad argentina.
Y hoy en el mundo entero se está debatiendo. Hay proyectos en Europa, hay proyectos en Estados Unidos, hay proyectos por todos lados, planteando, y hay resistencias a la par que los proyectos, porque si no, los proyectos ya se hubieran concretado, ya serían leyes y ya serían ingresos. Hay iniciativas globales para avanzar en esto que se llama renta inesperada, renta caída del cielo, de distintas maneras en distintos países, que todo tiene que ver con lo mismo. Muchachos, esta ni siquiera la ganaron porque ustedes son muy piola, ni siquiera la ganaron porque invirtieron, la ganaron porque hay una coyuntura global que hizo que ustedes se apropien de una riqueza inesperada. Bueno, sobre eso una parte tiene que ir para el conjunto de la sociedad. Yo creo que hay que tratarlo, pero como todas las leyes, no como todas las leyes, como todas las iniciativas, solo se convierten en leyes cuando lográs mayoría. La mejor iniciativa, si no tiene los 129 votos, porque esto es un tema impositivo que requiere una mayoría especial, entonces vos necesitas 129 votos positivos. El arte es que no es meter el proyecto y que sea lo que sea, sino trabajar en crear las condiciones para que el día que decidas meter el proyecto tengas chance cierta de lograr los 129 votos, porque si no, ojo, vos no podés presentarlo ahora y la semana que viene de vuelta. Los proyectos pierden estado parlamentario, todo es un poquito más complejo. Otra, me imagino que de economía, Juan Enrique. Sí, claro, buenas noches. Buenas noches, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? No, yo creo que mucha gente que nos está mirando está muy preocupado con lo que pasa con los precios, ¿no? Obvio. Y con este nivel de precios, si llegamos a los 3 dígitos, esto se pone crítico y creo que así no se gana ninguna elección. Y más allá de la interna que tenemos, que tenemos problemas internos, el peor enemigo lo tenemos ahí enfrente, que ya dice lo que va a hacer. Y usted conoce mucho de bancos, ¿qué le voy a decir a usted de bancos? Yo considero que la inflación tiene múltiples causas. La primera, la falta de los dólares, la devaluación periódica del tipo de cambio oficial, el que tiene que importar, se va devaluando, está en el 60, 60 y pico, o sea, tiene un ritmo devaluatorio el dólar oficial. Después tenemos el abuso de algunos vivos, tenemos las tarifas, tenemos los precios regulados, sabemos que las prepagas están al 100. Entonces, ahora, esta voy a usted, Carlos. No podemos, la tasa de interés estamos en una tasa efectiva en el 100. Y ahí usted hablaba de la distribución, la puja distributiva. Hay sectores que están haciendo solamente tasa. ¿Hay alguna solución? Porque la tasa, imagínense una pyme que le pido que congele el precio de un producto en la góndola. Dice, mirá, che, loco, yo pago la tasa del 100, el dólar me lo devalúan, ¿cómo querés que te congele? Eso tiene patas cortas. ¿Qué me dice la tasa de interés, Carlos, del 100%? ¿Qué podemos hacer ahí? A ver, sin demagogia, el sistema financiero es parte del sistema económico, no es un compartimiento estanco. Y como parte del sistema económico, también tiene algo que se llama la partida doble. Sí, el sistema financiero necesita que la gente se quede en el sistema y no se vaya al dólar. Y entonces hay que pagarle intereses que sean acordes con el resto de la evolución de los precios de la economía, porque si no la gente no se queda en el sistema. Y si no se queda del lado de los depósitos, estamos en un peor escenario que este. Entonces el Banco Central le establece a los bancos obligación de pisos de tasa que le tiene que pagar a los depositantes para que los depositantes se queden. La gente en general no conoce eso, pero el que opera con un banco lo sabe. Entonces, hoy el Banco Central interviene mucho y regula. Y quiero decir que también regula con tasas máximas. Y también quiero decir que hay líneas, como el crédito de inversión productivo, que está muy por debajo de la tasa de inflación, aunque la nominalidad es altísima. Cuando uno está hablando de tasa de inflación como esta, el tema, pero que lo otro es magia. Magia no hay. Vos tenés que... Por eso, el tema es el orden de los factores. Yo le doy al tema de la puja distributiva un valor predominante en todo esto. No hay un tema de atraso cambiario y tampoco hay un tema de que el tipo de cambio sea el que genera los precios, porque no se puede importar con dólares a 150 y vender a dólares a 3.30. Eso es apropiación indebida de renta. Es decir, si yo sigo... En la Argentina se sigue importando con dólares que hoy están a 150 pesos, muchachos. Sí, claro. Y cuando Carlos, pongo el precio... No frenamos la inercia. Seguimos, que el dólar, que la tasa, que la nafta, que la prepaga. Sí, y venimos pero vuelvo en un ritmo a repetir, de inercia que... Para eso, vuelvo. El otro día
Cristina, entre las múltiples cosas que habló, recordó algo que yo acá lo he dicho otras veces, la ley que sancionamos en el 2014 para permitir que el Estado pueda intervenir en las cadenas de valor. Porque el gran problema que tenemos es el huevo y la gallina. Claro. Marco Cittadini me lo escuchó decir unas 250 veces esto. El gran problema de la Argentina es que el tambero dice que le pagan poco por la leche, claro, y el que va a la góndola dice que no puede pagar el precio que la leche tiene en la góndola. Entonces parece que el problema está en poder revisar qué pasa desde la teta de la vaca hasta el sallé para poder ver dónde están las apropiaciones indebidas, claro, las intermediaciones innecesarias y las cosas que hay que corregir. Porque si no, hacemos un rezongo. Criticar esto es facilísimo. El asunto es cómo le encontramos la vuelta. Claro. Y entonces, esa ley, que nosotros, 3 leyes, era un paquete que era para permitirle al Estado intervenir en toda la cadena de valor y en todo lo que tiene que ver con la formación de precios. Nunca se pudieron aplicar. Fueron judicializadas y después cuando vino Macri las desnaturalizó completamente y allí quedaron. Hace falta herramientas para poder intervenir en esas cosas. Déjame hacerte una pregunta más política, aunque la economía es política. Total. Que es, a ver, ¿por qué no se puede constituir, no se ha podido constituir una mesa del Frente de Todos donde discutir la política? Y te sumo otra, las dos pegaditas. Estas discusiones internas, esta discusión de que paso sí, paso no, de que algunos no deben mandarse a la jugada individual, que otros... Bueno, a ver, ¿cómo ves todo este ruido que hay? Voy a empezar por el final. Total, el orden de los factores. No, ustedes recién estaban hablando y creo que vos dijiste que era brillante lo que lo de Juntos por el Cambio habían brillante hecho. No, dije acertado. Bueno, acertado, está bien, sí, no importa. Resulta que tienen un despelote fenomenal y simplemente lo enmascaran y lo patean para adelante y ya está. Nosotros también tenemos diferencias y tenemos matices y tenemos que aceptarlo como parte de la realidad porque somos un frente. Y aunque no fuéramos frente y fuéramos un partido, también existen los matices. Sí, claro. Porque seguramente que vos y yo pensamos parecido y nos ponemos de acuerdo en un montón de cosas, pero cuando nos ponemos a pasar lista vamos a encontrar, y no, yo acá pienso así, es humano, es normal, es parte de la política y lo tenemos que aceptar. El Frente de Todos es una creación para resolver un problema político en un determinado momento, es una visión de Cristina en su momento que entiende que hay que ampliar una alianza para poder lograr el principal objetivo. ¿Cuál era el principal objetivo? Evitar la continuidad del proceso neoliberal. Y eso se logró. Por eso ella dice el otro día, no me arrepiento. Claro. No me arrepiento, hicimos lo correcto. Y ese es el nuevo desafío que tenemos por delante. Entender qué es lo correcto para el año que viene, para que logremos lo que tenemos que lograr. Que no vuelva el neoliberalismo, porque además, vamos a decirlo con toda claridad, mirá que las palomas dicen que hay que hacer en 100 horas todos los cambios que hay que hacer. Lo dijo el otro día Larreta, ¿no? No es que lo dice Patricia Burri, Larreta lo dijo, lo vi en un reportaje. Dijo hoy también. En las primeras 100 horas tenemos que cambiar la legislación laboral, tenemos que cambiar el sistema previsional, tenemos que hacer todos los cambios que hacen falta. Ese es el gran problema y nosotros tenemos que entender que los problemas entre nosotros son mínimos. El problema real es el que tenemos con los otros, no los que tenemos entre nosotros. Y entre nosotros lo tenemos que resolver, muchachos. Tendremos que seguir discutiendo y tendremos que encontrar la manera de ponernos de acuerdo porque tenemos que estar juntos para impedir que volvamos a tener un gobierno neoliberal que va a ser... Macri dijo que no le asustaba si había muertos, ¿eh? Sí. Guarda, ¿eh? Pongamos las cosas donde están. Cuando la preguntaron eso, dijo hay que asumir las responsabilidades con los costos que esas responsabilidades tienen. Vienen por todo. Alertemos a la ciudadanía que nuestras discusiones son mínimas frente a los problemas que podría generar una vuelta del neoliberalismo en la Argentina. Carlos Heller, un placer siempre escucharte. Gracias. Gracias.